¿Cómo era el mundo antes del diluvio? Este es un tema muy interesante y curioso. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida de las personas que vivieron antes de la gran catástrofe que cambió la historia de la humanidad? ¿Cómo eran el clima, la geografía, la cultura, la religión, la tecnología, la moral y la espiritualidad de aquellos que habitaban la tierra antes de que Dios enviara el diluvio para limpiar el mundo del pecado? En este video exploraremos algunos hechos y misterios sobre el mundo antediluviano, basándonos en la Biblia y otras fuentes históricas y científicas. Mantente atento hasta el final porque te sorprenderás con lo que descubrirás. Antes de comenzar, quiero pedirte que dejes un like, te suscribas al canal, actives la campana para no perderte ningún video, y también que compartas este video con tus amigos para que ellos también puedan aprender más sobre este fascinante tema. ¡Vamos allá! El primer hecho que necesitamos saber sobre el mundo antes del diluvio es que era muy diferente al nuestro en muchos aspectos. Uno de ellos es la expectativa de vida de las personas. ¿Sabías que antes del diluvio las personas vivían mucho más tiempo? Así es. La Biblia nos dice que los patriarcas que vivieron antes del diluvio tenían edades comprendidas entre varios cientos y casi 1000 años. Por ejemplo, Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Set, su hijo, vivió 912 años, y Matusalén, el abuelo de Noé, vivió 969 años, siendo el hombre más longevo de todos los tiempos. Incluso Noé, protagonista del diluvio, vivió 950 años. Pero, ¿por qué vivían tanto tiempo antes del diluvio? Existen varias teorías para explicarlo, y una de las más aceptadas sugiere que el ambiente de la Tierra era mucho más favorable para la vida humana debido a una capa de vapor de agua que rodeaba el planeta, protegiéndolo de la radiación solar y creando un clima templado y húmedo en todo el mundo. Esta capa de vapor se rompió durante la inundación, provocando las lluvias torrenciales que inundaron la Tierra. Después de la inundación, el clima cambió drásticamente, volviéndose más frío y seco, y la radiación solar comenzó a afectar más la salud de las personas, reduciendo así su esperanza de vida. Otro aspecto que diferenciaba el mundo antes del diluvio era la interacción entre lo divino y lo humano. La Biblia revela que antes del diluvio, Dios se comunicaba directamente con algunas personas, como Adán, Eva, Caín, Abel, Enoc y Noé, dándoles instrucciones, advertencias, promesas y bendiciones. También los juzgaba y castigaba cuando pecaban. Además, la Biblia menciona que antes del diluvio hubo una unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que generó una raza de gigantes llamados Nefilim. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios y esas hijas de los hombres? ¿Y quiénes eran los Nefilim? Son preguntas que generan controversia y debate entre los estudiosos de la Biblia. Una interpretación común es que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y descendieron a la tierra para tener relaciones con mujeres humanas, que eran las hijas de los hombres. Esta unión impía produjo a los Nefilim, seres híbridos con características humanas y angelicales, famosos por su fuerza, estatura y maldad. Estos seres habrían sido responsables de gran violencia y corrupción en la tierra, provocando la ira de Dios y su juicio sobre la humanidad. Pero ¿quiénes eran esos ángeles caídos? ¿Y por qué se rebelaron contra Dios? Para entenderlo, debemos retroceder aún más en el tiempo, antes de la creación de la tierra. La Biblia nos dice que antes de la creación, Dios ya reinaba con majestad junto a su Hijo, Jesús. Dios también creó a los ángeles, seres espirituales que lo adoraban y servían. Entre los ángeles había uno que destacaba por su belleza, inteligencia y poder. Su nombre era Lucifer, que significa estrella de la mañana. Era el querubín ungido que cubría el trono de Dios con sus alas, lideraba a los ángeles y tenía acceso a la presencia de Dios. Sin embargo, no estaba contento con su posición y deseaba ser igual a Dios. Lleno de orgullo, envidia y ambición, Lucifer convenció a 1/3 de los ángeles a unirse a él en su rebelión contra Dios. Quería tomar el lugar de Dios y ser adorado por todas las criaturas. Pero Dios, soberano y todopoderoso, no permitió que eso sucediera. Expulsó a Lucifer y a los ángeles rebeldes del cielo y los arrojó a la tierra.
Lucifer pasó a llamarse Satanás, que significa adversario, y los ángeles rebeldes pasaron a ser conocidos como demonios, espíritus malignos que actúan bajo el comando de Satanás. Este fue el inicio de la guerra espiritual, una confrontación entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Cuando Dios creó la tierra y puso en ella al hombre y a la mujer, hechos a su imagen y semejanza, Satanás vio esto como una oportunidad para vengarse de Dios y destruir su obra. Consideró la tierra como su dominio y vio a Adán y Eva como invasores. Así, usó a la serpiente, uno de los animales más astutos que Dios había creado, para engañar a la mujer y hacerla dudar de la palabra de Dios. Le dijo que si comía del fruto prohibido sería como Dios, conociendo el bien y el mal. La mujer, seducida por la mentira de Satanás, comió del fruto y también se lo dio al hombre que estaba con ella. Desobedecieron a Dios y pecaron, perdiendo así la comunión con Él y su inocencia original. También perdieron la autoridad que tenían sobre la tierra y la entregaron a Satanás, quien se convirtió en el príncipe de este mundo. Desde entonces el pecado entró en la humanidad, trayendo consigo muerte, dolor, sufrimiento, enfermedad, violencia, injusticia, opresión y rebelión contra Dios. La historia de la humanidad se convirtió en una historia de caída y redención, de conflicto y esperanza, de juicio y gracia. Uno de los primeros ejemplos de esta historia es el de Caín y Abel, hijos de Adán y Eva. Aunque eran hermanos, tenían actitudes diferentes hacia Dios. Abel era pastor de ovejas y ofrecía a Dios los mejores animales de su rebaño como sacrificio, mientras que Caín, agricultor, ofrecía los frutos de la tierra, pero sin la misma disposición de corazón. Dios se complació en Abel y su ofrenda, pero no en Caín y la suya. Esto provocó la ira y los celos de Caín, quien no aceptó la corrección de Dios y mató a su hermano Abel en el campo. Dios, que todo lo sabe y es justo, vio lo que Caín había hecho y le pidió cuentas. Le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? Caín respondió con arrogancia y falsedad, no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Entonces Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora maldito seas tú desde la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, ya no te dará su fuerza. Serás fugitivo y vagabundo en la tierra. Caín dijo a Dios, mi culpa es mayor de lo que puedo soportar. Hoy me has expulsado de la faz de la tierra y me esconderé de tu presencia. Seré fugitivo y vagabundo en la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Pero Dios le dijo, no será así. Si alguien mata a Caín, será vengado 7 veces. Y el Señor puso una marca en Caín para que nadie que lo encontrara le hiciera daño. Así, Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al este del Edén. A pesar de ser un asesino y fugitivo, Caín no quedó sin descendencia. Se casó con una mujer, probablemente una de sus hermanas o sobrinas, pues Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas después de Caín y Abel. Caín tuvo un hijo llamado Enoc, y edificó una ciudad, a la que llamó con el nombre de su hijo. Esta fue la primera ciudad de la historia, y muestra que Caín poseía habilidades constructivas y organizativas. Los descendientes de Caín se multiplicaron, y algunos se destacaron por sus logros. Jabal fue el padre de los que viven en tiendas y crían ganado. Jubal fue el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Tubal-Caín era un maestro en trabajos de cobre y hierro, y Naamá fue la única mujer mencionada en el linaje de Caín. Estos descendientes de Caín muestran que la humanidad se expandió y comenzó a diversificarse en profesiones, dando los primeros pasos hacia la civilización. Sin embargo, también muestran que la humanidad se alejó de Dios y se entregó a la idolatría, la violencia y la inmoralidad. La Biblia nos cuenta que Lamec, descendiente de Caín, fue el primer polígamo de la historia, teniendo 2 esposas, Ada y Silá. También fue un asesino que mató a un hombre por herirlo y a un joven por golpearlo. Se jactaba de su crueldad, diciendo a sus esposas, «Escuchen mi voz, mujeres de Lamec, oigan mis palabras, pues maté a un hombre por herirme y a un joven por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 77 veces». Génesis 4, 23, 24. Mientras tanto,
Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set, que significa sustituto, dado que vino en sustitución de Abel, a quien Caín había matado. Set fue el padre de Enós, quien fue el padre de Cainán, quien fue el padre de Mahalalel. Esta línea de descendientes, conocidos como los hijos de Dios, caminaba con Dios y lo adoraba, en oposición a la línea de los hijos de los hombres, que se rebelaron contra Dios y lo despreciaron. Entre los hijos de Dios, uno se destacó por su fe y obediencia: Enoc. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios, y que Dios lo llevó consigo sin que experimentara la muerte. Enoc era el tatarabuelo de Noé, y vivió en una época en la que la mayoría de las personas solo registraban su nacimiento y sus hijos, pero Enoc dejó un testimonio diferente, siendo recordado por su comunión con Dios. La Biblia dice que Enoc profetizó sobre el juicio de Dios contra los malvados y agradó a Dios con su fe, siendo el primer hombre arrebatado por él. Enoc es un ejemplo de cómo debemos vivir en este mundo, buscando a Dios y haciendo su voluntad. Sin embargo, Enoc fue una excepción en medio de una generación perversa. La Biblia nos dice que antes del diluvio, el mundo estaba dominado por la codicia, la maldad y la traición. Las familias eran campos de batalla, y los vecinos se explotaban unos a otros. La tierra estaba corrompida a los ojos de Dios y llena de violencia, y toda imaginación de los pensamientos del corazón de los hombres era continuamente mala. Dios vio que la maldad del hombre había aumentado en la tierra y que toda carne había corrompido su camino. Dios se arrepintió de haber creado al hombre y se entristeció en su corazón, por lo que decidió destruir de la faz de la tierra al hombre que había creado, así como a los animales, reptiles y aves del cielo. Pero hubo un hombre que halló gracia a los ojos de Dios: Noé. Noé fue justo y recto entre sus contemporáneos y caminó con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Dios eligió a Noé para ser el guardián de un nuevo comienzo para la humanidad y le dio una misión especial: construir un arca para salvar a su familia y a los animales del diluvio que vendría. El arca era un barco especial, diseñado por Dios para resistir las aguas del diluvio. Medía 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Un codo equivalía aproximadamente a 18 pulgadas, por lo que el arca medía aproximadamente 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. Tenía 3 pisos con varias divisiones interiores y una ventana en la parte superior de un codo. Poseía una puerta lateral que solo Dios podía abrir y cerrar. Fue construida en madera de gofer, un tipo de madera resistente e impermeable, y cubierta con brea por dentro y por fuera para evitar filtraciones. Tenía capacidad para albergar aproximadamente 40,000 animales de diferentes especies, así como comida y agua suficiente para ellos y la familia de Noé. Era una obra maestra de la ingeniería naval y un símbolo de la gracia y misericordia de Dios. Noé tardó cerca de 120 años en construir el arca, siguiendo las instrucciones de Dios. Durante ese tiempo, también predicó a sus contemporáneos, advirtiéndoles del diluvio venidero y llamándolos al arrepentimiento. Sin embargo, nadie escuchó a Noé. Continuaron viviendo como si nada fuera a suceder y se burlaron de él, considerándolo loco y fanático. No creían que Dios juzgaría el mundo con agua, ya que nunca había llovido sobre la tierra. No sabían que se abrirían las fuentes del gran abismo y las ventanas de los cielos, y que las aguas cubrirían toda la tierra. No sabían que el día del Señor vendría como un ladrón en la noche y que serían sorprendidos. No sabían que solo había una esperanza de salvación: entrar en el arca por fe. Finalmente, llegó el día en que Dios dijo a Noé: «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 pares, el macho y su hembra, pero de los animales impuros, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 pares, macho y hembra, para mantener viva la semilla sobre la faz de toda la tierra. Porque después de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y exterminaré de la faz de la tierra a todos los seres que he creado». Génesis capítulo 7, versículos 1 al 23.
Noé obedeció a Dios y entró en el arca con su familia y los animales que Dios le ordenó llevar. Noé tenía 600 años cuando el diluvio cayó sobre la tierra. En el día designado por Dios, se rompieron las fuentes del gran abismo, y se abrieron las ventanas de los cielos, y llovió sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Las aguas prevalecieron y aumentaron enormemente sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas cubrieron todos los montes altos que había bajo el cielo. Las aguas prevalecieron 15 codos por encima de los montes, y toda carne que se movía sobre la tierra murió, tanto aves como ganado, animales salvajes, todos los seres que se arrastran sobre la tierra y toda la humanidad. Todo lo que tenía aliento de vida en sus narices y estaba en tierra firme pereció. Así, fue destruida toda criatura que habitaba sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los animales, desde los reptiles hasta las aves del cielo. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Génesis capítulo 8 versículos 1 al 5. Noé y los que estaban con él en el arca permanecieron aislados del mundo durante 150 días, mientras las aguas cubrían la tierra. Pero Dios no se olvidó de Noé y envió un viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a disminuir. Se cerraron las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos, y cesó la lluvia. Las aguas retrocedieron sobre la tierra, y después de 150 días habían disminuido, y el arca reposó en el séptimo mes, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Las aguas continuaron bajando hasta el 10º mes, y en el primer día de ese mes aparecieron las cimas de los montes. Noé esperó otros 40 días, y abrió la ventana del arca que había hecho, y soltó un cuervo, que salió yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Génesis capítulo 8 versículos 6 al 12. Noé soltó una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Sin embargo, la paloma no encontró lugar donde posarse y regresó al arca, pues las aguas aún cubrían toda la tierra. Noé extendió su mano y la tomó para traerla de vuelta. Esperó otros 7 días y volvió a soltarla. Esta vez, la paloma regresó al anochecer, trayendo en su pico una hoja fresca de olivo, y así Noé supo que las aguas habían bajado. Tras esperar otros 7 días, soltó la paloma nuevamente, y ésta no regresó. Génesis capítulo 8, versículos 13 al 19. En el primer mes del año 601, en el primer día del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Noé retiró la cubierta del arca y vio que la superficie estaba seca. En el segundo mes, a los 27 días del mes, la tierra estaba completamente seca. Entonces Dios habló a Noé, diciéndole: Sal del arca tú, tu esposa, tus hijos y sus esposas. Todos los animales que están contigo, aves, ganado y todo ser que se arrastra, salgan contigo para que se dispersen por la tierra, sean fecundos y se multipliquen. Así Noé, su familia y todos los seres vivos salieron del arca. Génesis capítulo 8 versículos 20 al 22. Noé construyó un altar al Señor, y tomó de cada animal limpio y de cada ave limpia, y ofreció holocaustos sobre el altar. El Señor percibió el aroma agradable y dijo: No maldeciré más la tierra por causa del hombre, porque la imaginación del corazón humano es mala desde su juventud. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivos como lo hice. Mientras dure la tierra, siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán. Génesis capítulo 9, versículos 1 al 17. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Vuestro temor estará sobre toda bestia, ave y criatura que se mueve. Todo lo que se mueve y vive será para vuestro alimento, así como la hierba verde. Pero la carne con su vida, es decir, su sangre, no comeréis. Demandaré vuestra sangre, incluso de cada hombre. Pues quien derrame sangre humana, por hombre, su sangre será derramada, ya que Dios hizo al hombre a su imagen. Fructificad y multiplicaos en abundancia sobre la tierra. Dios habló a Noé y a sus hijos, diciendo: Establezco mi pacto con vosotros, con vuestra descendencia, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganado, y todo animal de la tierra. Nunca más será destruida toda carne por un diluvio, y no habrá diluvio para destruir la tierra. Esta es la señal del pacto que hago.
Mi arco he puesto en las nubes, y será señal del pacto entre mí y la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá el arco en las nubes, y recordaré mi pacto entre vosotros y toda carne. Las aguas no se convertirán en un diluvio para destruir a todos los seres vivos. El arco iris es el símbolo del pacto de Dios con Noé y toda la creación. Es un recordatorio de la fidelidad y bondad de Dios, quien no abandona a la humanidad, sino que ofrece una nueva oportunidad para comenzar. Es una promesa de que Dios nunca más destruirá el mundo con agua, sino que preservará la vida en la tierra. Es una señal de que Dios tiene un plan para restaurar todas las cosas y que un día hará todo nuevo. Con el arco iris recordamos la gracia de Dios y el amor que nos mostró al enviar a su Hijo Jesucristo, quien es el arco iris de nuestra salvación.